Todo el mundo en pie. Preside el juez Javier Foz. Pueden sentarse. Tribunal Popular juzga hoy la economía sumergida. La acusación está representada por don Javier Nart, la defensa por don Ricardo Fernández Deu. Y estos son los miembros del jurado que, al término de la vista, deberán emitir un veredicto de inocencia o de culpabilidad. Ángel Sánchez, de Madrid, 41 años, conductor. Isabel Fernández, de Palma de Mallorca, 41 años, psicóloga. Jesús Martínez, de Linares, Jaén, 47 años, consulting técnico. Georgina Inchausti, de Mundaca, Bilbao, 23 años, asistente de seguridad aérea. Gonzalo Lirola, de Sevilla, 25 años, estudiante de Derecho. Soledad González, de La Unión, Murcia, 42 años, ama de casa. María Grañó, de Bellpuig, Lleida, 80 años, jubilada. Javier Salazar, de Cuenca, 45 años, licenciado en Derecho. Carmen Pons, de Palma de Mallorca, 33 años, funcionaria. César Tuñón, de Aller, Asturias, 63 años, ingeniero técnico de minas. Ana Teruel, de Barcelona, 40 años, dependienta. Manuel Ramos, de Huelva, 24 años, hostelería. Bien, señoras y señores miembros del jurado, tal como queda dicho, y cuando son las 9:15, este tribunal se dispone hoy a juzgar la economía sumergida, un fenómeno laboral atípico prácticamente extendido por todo el mundo. Tanto la acusación como la defensa expondrán sus argumentos, nos presentarán sus pruebas documentales y llamarán a declarar a este estrado a sus testigos respectivos. Al final solicitaremos de ustedes un veredicto de inocencia o de culpabilidad y en aquel momento tendrán en cuenta todos los datos aportados en el transcurso de la vista. El veredicto también será solicitado a cuantos siguen este juicio en directo desde sus hogares. Enseguida escucharemos los argumentos de la acusación y de la defensa, pero antes, con objeto de situarnos mejor en torno al tema de debate de hoy, veamos el siguiente informe. Definir lo que es la economía sumergida es complicado. No todos los estudiosos del tema la llaman igual. Negra, irregular, escondida, no medida, paralela o subterránea son términos utilizados por diversos autores para intentar su definición. Lo que sí es más sencillo es enumerar los tipos de actividad que incluye. Estos son recursos derivados de actuaciones al margen de la ley, de la infracción de control de cambios, de trabajo ilegal y de actividades extraterritoriales no sujetas a impuesto. La economía sumergida subsiste en casi todo el mundo. Esta estadística de la parte del Producto Nacional Bruto que está fuera de la ley nos acerca a una visión más global. Italia es la primera del ranking con el 35%. Le siguen Portugal con el 30%, España con el 24%, Francia con el 15%, Gran Bretaña con el 10% y Alemania con el 6% de entre los países de la Comunidad Económica Europea. Estados Unidos con el 26% y Japón con el 9% tampoco escapan a la economía subterránea. En España, según el informe que encargó el Gobierno a 5 de las principales empresas consultoras del país y que se hizo público hace un año, conviven dentro de la economía sumergida cerca del 1,5 millones de trabajadores. En este cuadro se puede ver la incidencia en volumen de trabajadores que tiene cada sector. Manufacturas, textil, calzado y cuero sobre todo, 430.000 trabajadores. Construcción, 367.000. Comercio, 180.000. Agricultura, 175.000. Hostelería, 92.000. Transportes, 64.000.
sector financiero 7.000 y otros 183.000 trabajadores. Según los expertos, más de 3 billones con B de pesetas son producidos por la economía subterránea. La mayor parte de este dinero lo generan 300.000 pequeñas y medianas empresas sumergidas. Parados, jubilados, amas de casa, estudiantes, etc., engrosan la lista de trabajadores irregulares. 1 de cada 3 de estos empleados es considerado oficialmente parado. El fraude fiscal que se detecta en las empresas sumergidas ha sido valorado en más de 300.000 millones de pesetas por el Ministerio de Economía y Hacienda. Juzgamos, pues, hoy la economía sumergida en Tribunal Popular. Se abre la sesión. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Señor Nar, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Señoras y señores del jurado, hoy la acusación se dirige contra la economía sumergida. Y la economía sumergida, sobre todo, entendida como la actividad del pequeño, mediano y a veces del gran empresario. No es el pequeño problema del negocio familiar. Eso no tiene incidencia, eso es una incidencia mínima en lo que es el problema de la economía sumergida. Es la economía sumergida contemplada como el fenómeno que agrede, que daña, que perjudica a 3 sectores de lo que es el conjunto del país, que perjudica, daña a los trabajadores, a los empresarios y a todos nosotros, representados en este caso por el Estado, a la sociedad completa. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque respecto a los empresarios se crea una situación dispar, en virtud de la cual los empresarios que cumplen con la ley, que tienen a sus empleados asegurados y en nómina, que tienen las inversiones correspondientes al estudio de tecnologías nuevas, a las inversiones en nuevas máquinas, todo eso se encuentra en una situación de discrepancia, de perjuicio, de competencia desleal con respecto a la economía sumergida, que no paga nada de todo eso. Y tiene ello una consecuencia fundamental y que corresponde a uno de los alegatos que seguramente la defensa va a hacer. La economía sumergida como benéfica creadora de puestos de trabajo, esto es, como una de las nuevas obras de caridad, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y dar trabajo al parado. Y esto es mentira, porque la economía sumergida lo que hace es crear paro, no eliminar paro, crear paro. ¿A base de qué? A base de algo elemental y lógico. Si hay 2 empresas, una en economía sumergida y otra en economía normal, legalizada, ¿quién tiene menos costes? Y por lo tanto, ¿cuál es la que tendrá que afrontar problemas directos de financiación y de solvencia y de capacidad de mercado? La que paga. Por lo tanto, lo que se está primando es al pillo respecto al que cumple con la legalidad. En segundo lugar, la economía sumergida tiene otro problema, el problema que afecta a los trabajadores. Y a los trabajadores con la economía sumergida lo que se hace es darle marcha atrás al reloj de la historia y colocarlos no en 1989, sino en 1820, 1830, 1840, en plena época de la revolución industrial pura y dura. Eliminar lo que puede ser sus derechos de trabajo, su seguridad social, su capacidad de contratación, porque los convierte ni siquiera en contratados ni en trabajadores, sino en supuestos autónomos o personas directamente explotadas por la economía sumergida. Y por último, a la sociedad a la cual ustedes están pagando los impuestos, mientras que una serie de hábiles personajes, supuestamente benefactores, creadores de empleo, lo que hacen es defraudar. Y por lo tanto aquí se crea una situación curiosa. ¿Quiénes son los listos o los pillos? ¿Ustedes o la economía sumergida, los empresarios de economía sumergida? Y por todo ello y en su momento solicitaremos un veredicto de culpabilidad para esta lacra social que se llama la economía sumergida. Muchas gracias, señor fiscal. Es el turno del defensor, señor Fernández de cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia, señoras y señores miembros del jurado, después de esta visión pretendidamente oficialista que acabamos de escuchar al Ministerio Público, yo creo que es ya llegado el momento de que digamos exactamente qué es lo que nos trae aquí esta noche. Esta noche venimos a juzgar el derecho de más de 3 millones de personas. Dicho así, parece poco seguramente, pero es nada menos que la cuarta parte, más de la cuarta parte de la población laboral de este país. El derecho a tener algo que la Constitución proclama, que la Constitución establece como uno de los derechos inalienables de todos los españoles. El derecho a un puesto de trabajo, el derecho a vivir dignamente. Esta noche vamos a juzgar a 3 millones de personas a las que todos conocemos. Son familiares, son vecinos, son amigos nuestros, que se han negado a pasar hambre,
que se han negado a depender de la beneficencia, que se han negado a convertirse en delincuentes, que no quieren ser una carga ni para sus propias familias, ni tampoco para el conjunto de la sociedad. 3 millones de personas que se han visto humillados, digámoslo claramente, se han visto rechazados por ese estado de cosas ideal que proclama el Ministerio Fiscal. Hay que acabar con la economía sumergida, dice el señor Nart. Pues bien, yo les diré a ustedes, señoras y señores del jurado, qué significa acabar con la economía sumergida. Significa crear 1 millón más de parados. Significa que en España, a partir de, dentro de 4 días, cuando de un plumazo se barriese la economía sumergida, nos quedaríamos con 4 millones de parados, pero de verdad. Y eso, a tenor de lo que dicen las propias estadísticas que están en poder del Gobierno. Y eso el Gobierno lo sabe. Y como el Gobierno lo sabe y el Gobierno tiene conciencia social, lo que no quiere es barrerla de un plumazo. Por eso se han acabado todos esos famosos peinados fiscales. Y no quiere condenar a 3 millones de personas al ostracismo y a la miseria. Pero es que hay más razones, señores. La economía sumergida aporta 10 billones de pesetas con B al Producto Interior Bruto de este país, que es necesario para que España pueda ser competitiva. Y eso el Gobierno lo sabe. Porque aunque los ingresos de la economía sumergida no devenguen impuestos a Hacienda, Hacienda recibe la parte que le corresponde porque el dinero genera dinero y eso mueve la economía y eso el Gobierno lo sabe. Naturalmente, porque a través de la economía sumergida nos estamos evitando el costo que supondría tener 3 millones de personas, pero de verdad, en esta oportunidad no aleatoriamente, sino ciertamente en el paro. Y eso el Gobierno lo sabe. Y porque acabar de un plumazo con la economía sumergida, señoras y señores del jurado, supondría una debacle social de consecuencias incalculables. Imagínense ustedes lo que sería eso. 3 millones, 4 millones de personas de verdad en el paro. Digámoslo sin ambajes. Eso sería la revolución. Y eso el Gobierno también lo sabe. Nuestro Gobierno y los gobiernos de todos los países industrializados donde efectivamente la economía sumergida también se produce. Y por eso el Gobierno transige y tolera, porque es el medio de vida de todas esas personas, el único bastión que tienen para asirse y conseguir un sistema mínimamente digno que les permita subsistir. Por estas y otras razones que la defensa tendrá el honor y la oportunidad de exponerles a lo largo de este proceso, al término de esta vista solicitaremos de ustedes un veredicto de inocencia. Muchas gracias. Orden en la sala. Silencio. Hemos escuchado, pues, las alegaciones preliminares del fiscal y del defensor y ahora pasaremos a la primera prueba documental de la acusación. Señor Nart, cuando quiera. Sí, señor. Las imágenes que vamos a ver muestran y contraponen 2 mundos muy diferentes. El de la empresa legal, normal, cumplidora, que paga sus impuestos, asegura a sus trabajadores y concurre a un mercado de libre competencia. Y el de la empresa sumergida, ilegal y fantasma, que elude sus obligaciones, explota a los trabajadores y desequilibra el mercado. El textil es uno de los sectores con mayor participación de economía sumergida. Casi la mitad de la producción procede de empresas clandestinas y de talleres domésticos. Cualquier establecimiento del ramo puede tener productos fabricados por este tipo de empresas entre sus existencias. La salida al mercado de estos productos causa serios problemas a las empresas que están legalizadas, sean cooperativas, sociedades anónimas laborales o empresas particulares. Evidentemente no estoy de acuerdo con las empresas clandestinas. Si una empresa está declarada, los costos son mucho más elevados que los de una empresa sumergida. Por tanto, a la hora de vender cuesta mucho más, los precios son más altos. Y además, si tenemos en cuenta las inversiones que supone tener la maquinaria al día. Los productos manufacturados por empresas sumergidas salen a menudo imitando o falsificando artículos y emblemas de marcas de prestigio. Es una estrategia para entrar en el mercado y confundir al consumidor con el apoyo de unos precios más asequibles. Un fenómeno parecido al que se da en el sector del calzado. Las empresas de mensajeros son otra actividad económica que ha alcanzado un gran volumen de facturación.
Los jóvenes y sus motos eran al principio mano de obra barata hasta que sus protestas por las condiciones laborales han permitido modificar parcialmente la situación. Tendrá en cuenta, por lo tanto, esta prueba documental de la acusación. Pasamos a la primera prueba documental de la defensa. Sí, señor presidente, si me lo permite, yo quisiera introducir esta prueba señalando a las señoras y a los señores miembros del jurado algo que me parece fundamental y que desde todos los puntos de vista creo que es relevante que conozcan. Les voy a mostrar unos gráficos que son muy sencillos de comprender. Esto es la presión fiscal dinámica. Presión fiscal dinámica quiere decir la velocidad a la que ha crecido la presión impositiva, es decir, los impuestos. Se lo digo para que vean por qué se ha creado economía sumergida en este país. Aquí tienen ustedes la presión fiscal dinámica de todos los países de la Comunidad Económica Europea. El promedio es el 18,1. Esa es exactamente la presión promedia en la Comunidad Económica Europea en el transcurso de los últimos 10 años. Pues en España tenemos una presión fiscal dinámica del 67,3. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, entre otras cosas, que han exprimido al empresario, que han exprimido al profesional en el peor momento, que era en el momento de la crisis. Pero es que hay más, hay algo que se llama el esfuerzo fiscal, que quiere decir, naturalmente, lo que cuesta, lo que significa salir al paso de todas esas presiones. Si España realizase el mismo esfuerzo fiscal que cualquiera de estos países, pagaría muchos menos. Muchísimo menos dinero, a excepción de algunos a los que me referiré concretamente. Por ejemplo, si hiciese el mismo esfuerzo fiscal que Francia, las familias españolas pagarían cada año 432.000 pesetas menos. Si hiciese el mismo esfuerzo fiscal que Alemania, pagarían 642.000 pesetas menos. Solo están en nuestra cuerda Grecia, Irlanda y Portugal. Creo que no es necesario que diga absolutamente nada a ese respecto. Tendríamos los mismos servicios que tienen los franceses o los alemanes y pagaríamos mucho menos. Pero, en fin, señor presidente, si usted me lo permite, yo lo que quisiera es que las señoras y los señores miembros del jurado conocieran la opinión de los trabajadores, de los pequeños trabajadores o pequeños empresarios, que de todo hay, a los que efectivamente les cuesta mucho salir adelante. Véanlo, por favor. Ningún empresario se sumerge porque sí. A nadie le gusta vivir en la ilegalidad. Además, es poco productivo, pero a veces no hay más remedio. Es fundamental pensar de que las empresas se encuentran con una hacienda con afán recaudatorio y que no contempla una cosa fundamental, que es que las empresas no están situadas todavía en una situación de tener los medios necesarios para poder afrontar la competencia de las empresas europeas o de las multinacionales. Es fundamental que Hacienda contemple o que el Estado contemple planes alternativos para ayudar a las empresas y para no tener una obsesión y para pensar que el futuro de nuestro país pasa porque nuestras empresas sean competitivas. Y es que la carga es dura y no todos pueden soportarla. Por cada 100 pesetas que un empresario paga por un trabajador, este solo recibe 35 pesetas. Lo demás se lo llevan los impuestos. Por cada 100 pesetas que a un empresario le cuesta a un trabajador, a este solo le llegan al bolsillo 35 pesetas. Eso es todo, señor presidente. Quisiera hacer una objeción, señor, respecto a la prueba documental presentada, por cuanto esto es una pura falacia. Todo el mundo sabe que existen verdades, mentiras y estadísticas. Y en cualquier caso, estadísticas por estadísticas, es significativo que el país con la mayor presión fiscal de Europa, que es Suecia, que tiene el 65% de presión fiscal, es el país con menor economía sumergida. La economía sumergida corresponde a los países, vamos a decir, más atrasados y, por lo tanto, a los países como pueda ser Portugal, Grecia, Turquía y, en este caso, España. Por no eso es precisamente un timbre de gloria. No es precisamente un timbre de gloria, señor. Por ello, lo que quisiera es pedir el testimonio del primero de los testigos, que es el señor Baldo Tamames. Muy bien. Señor Baldo Tamames, adelante. Señor Baldo Tamames, por favor. Presidente de la patronal CEFES. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Prometo. Siéntese, por favor, señor Tamames. ¿Puede usted iniciar su interrogatorio, señor fiscal? Gracias, señor. ¿Es usted el presidente de la patronal llamada CEFES? Sí. Es usted, además, director de empresas, entre ellas dedicadas a selección de personal. Sí. ¿Qué formas reviste la economía sumergida?
Bueno, la economía sumergida reviste fórmulas inhospitadas que se producen en los ámbitos de las empresas, tanto industriales, comerciales como de servicios. Usted, como empresario y como presidente de una agrupación patronal, ¿está usted conforme con la economía sumergida? Rotundamente en contra. ¿Por qué? Hombre, porque la economía sumergida sería decir de que, bueno, es pan para hoy, hambre para mañana. Por otro lado, es penalizar a las empresas que pagan todos sus impuestos y, de alguna manera, hacer que el país pueda ir mal en los próximos años. ¿Por qué dice usted que es comida para hoy y hambre para mañana, la economía sumergida? Sí, porque en definitiva lo que están es perjudicando a las empresas que pagan todos sus impuestos, tanto de cara al Estado central, a los estados autonómicos y de cara, pues, a los impuestos con Hacienda, con la Seguridad Social, etcétera. ¿La economía sumergida crea empleo? Lo que hace es de que a lo mejor gente esté sin paro, pero lo que genera a medio plazo, bueno, a corto, genera siempre desempleo. ¿Por qué? ¿Me lo puede usted ampliar o explicar? No, básicamente porque lo que hace es de que si hoy, por ejemplo, en España más o menos las cosas van bien, si mañana las cosas van mal, probablemente las empresas que tienen en estos momentos, están pagando todos sus impuestos y que de alguna manera están absolutamente legalizadas, serán empresas que tendrán problemas y entonces eso generará que toda la bolsa de personas que están en estos momentos trabajando tengan más problemas porque las empresas están legalizadas, cuando la economía sumergida lo que va a generar es de que, bueno, esas empresas también tengan problemas y a la vez tengan problemas todas las empresas. Correcto. Esto significa que en una situación de concurrencia entre una empresa con economía sumergida y una empresa legalizada, se está precarizando el empleo de la empresa legalizada, la están poniendo en riesgo a efectos de competencia. Claro, la están poniendo en riesgo por una razón, porque en la economía sumergida muchas empresas, bueno, no se puede hablar de empresas, se puede hablar de otra cosa que no son empresas, lo que hacen es que no pagan sus impuestos y eso, a fin de cuentas, cuando estamos hablando de un precio venta público, lo que genera todo lo que una empresa que está legalizada, bien sean sus impuestos, pagos de gastos de estructura, nóminas, IRPFs, etcétera, hacen de que su producto final sea mucho más caro que el de aquella empresa que no paga sus impuestos. Y a veces en el mercado lo que repercute mucho a la hora de poder realizar una compra es el factor precio. Y muchas veces no se mira la calidad y ante todo se mira el precio. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se está penalizando a la empresa que paga todos sus impuestos. Al decir penalizando significa que se le pone en riesgo incluso de subsistencia. Evidentemente, en algunos casos hay casos concretos en los cuales incluso grandes compañías a veces son compradoras de productos de centros de economía sumergida. Y puede producirse, y se produce quizás, el supuesto en virtud del cual una empresa legalizada se ha visto arruinada por la competencia de empresas en economía sumergida. Evidentemente, hay casos concretos. ¿Y los trabajadores de estas empresas legalizadas, qué ha sido de ellos? Bueno, en algunos casos han ido a la bolsa del desempleo, bueno, en la mayoría de los casos han ido a las bolsas del desempleo y en otros casos se han generado problemas y situaciones conflictivas en empresas que estaban en economía no sumergida. La economía sumergida es un factor dinámico de progreso empresarial, quiero decir, es un sector que puede modernizar, que puede competir internacionalmente, que tiene capacidad de ser efectivamente competitiva y sobrevivir, o es simplemente una empresa de vivir, pillar y seguir. Yo lo que hablaría, diría que no se puede hablar de empresa cuando hablamos de economía sumergida. Empresa o empresario es algo muy importante y habría que ponerlo con letras mayúsculas. Yo se lo digo porque soy empresario, estoy orgulloso de ello. Entonces, ¿qué sucede? Que una empresa con mayúsculas tiene que estar investigando, tiene que estar trabajando tecnológicamente para mejorar sus productos, su calidad de producto, su presentación, su presencia en mercados tanto nacionales como extranjeros. Es decir, permanentemente tiene que estar innovándose. Otra cosa que son las sumergidas, lo que hacen es que en muchos casos todo eso no lo tienen que hacer y aparte pues no tienen a su gente asegurada en el régimen general de la Seguridad Social, con lo cual incluyen en delito, no pagan todos sus impuestos, etcétera. Y entonces, bueno, ahí está la gran diferencia. Empresa con mayúscula y otras cosas. Habla usted de algo más también, calidad. Calidad. ¿Qué garantía tiene el consumidor de los productos fabricados por empresas en economía sumergida? Hombre, lo que está sucediendo en los últimos meses es de que al final el comprador
por puras exigencias del macrosistema económico, está pidiendo calidad. Y en algunos casos también hay la paradoja y que ya se exigen compañías grandes de que las empresas que sean proveedores, por ejemplo, de una firma de automóviles o de grandes compañías de determinados sectores, textil, etcétera, le exigen a sus proveedores que les puedan presentar sus documentos de legalidad, cuáles son pues, los TC1, que son las hojas en donde van los salarios de los productores o los impuestos que pagan. Y esto poco a poco, en el fondo, tenderá a que se mantenga en el mercado quien sea empresario, empresa con mayúsculas. Una pregunta breve para contestación breve. ¿Usted como empresario está en favor de la economía sumergida? No, estoy rotundamente en contra de la economía sumergida. Muchas gracias. Muy bien, ¿el defensor le quiere hacer alguna pregunta al testigo de la acusación? Naturalmente, señor juez. Con la Adelante, venia. su turno. Señor Tamames, diga ser cierto, usted lo acaba de Buenas noches. poner de manifiesto. Buenas noches, señor Tamames. Diga ser cierto que muchas grandes empresas recurren a pequeños talleres, digamos que sumergidos, para comprarles materia prima o para comprarles pues, cosas que pueden resultarles de interés para la buena marcha de su empresa. Sí, sí, hay empresas que lo hacen. ¿Reconoce usted que eso es cierto? Sí, lo que pasa es que también con la matización que he hecho anteriormente, lo que se está produciendo es Diga ser más cierto todavía. Permítame, Sí, una sí. declinación en el sentido de que, bueno, de que al final lo que se mira es la calidad, lo que se mira es la legalidad y lo que se mira es de que, bueno, de que todo el mundo esté en regla. Ya, evidentemente. Diga ser más cierto todavía, sin embargo, que esas grandes empresas recurren a los pequeños talleres de economía sumergida para obtener productos que les permitan ser más competitivos. Esa es la razón, no hay otra. No sé, no puedo contestar porque no estoy en boca de ellos, pero en cualquier caso le diría, por una razón lógica, de que esa empresa hipotética que usted me sitúa, si lo hace así, a medio plazo va a tener problemas, porque su producto final no va a ser competitivo en tanto en cuanto los productos intermedios que le vengan de esa sociedad sumergida o de ese ente sumergido no van a ser buenos. Naturalmente. Yo quisiera que usted me dijese algo, si es que lo conoce, el porcentaje de la inversión que supone para un empresario la legalización de su empresa. Es decir, cuando una persona decide montar una empresa, ¿qué tanto por ciento del dinero que tiene destinado a esa empresa va a tener que invertirlo en la legalización de la misma? Mire, yo no le podría hablar ahora de cifras concretas, pero sí le podría... El 15%. Sí, pero mire, yo le podría Es decir decir, más. de cada millón... Señor juez, protesto, está intimidando, cortando... Se acepta la protesta. Deje terminar al testigo de la acusación. Mire, yo le diría, por ejemplo, a partir del año que viene, quien quiera tener una sociedad anónima tendrá que depositar un aval o una cantidad de 10 millones aproximadamente por la nueva ley de sociedades anónimas. Pues 1,5 millones de impuestos. Por ejemplo. Sí, pero si me permite, es que hay un planteamiento que es importante y que tendría que resaltarse. Quien quiera trabajar de empresario, que juegue duro como empresario. Entonces, lo que no se puede plantear es parchear el hecho de que, bueno, pues un durito de aquí, otro durito de allí, monta una empresa. Montar una empresa es una cosa muy seria. Entonces, fíjese más, hay encuestas que dicen que las empresas que se han montado, y esto recientemente lo leía en un periódico, que se han montado en los últimos 4 años por aquello del boom, que más o menos todo va bien, etcétera, están empezando a tener problemas. Entonces le diría rotundamente, quien quiera ser empresario, que juegue en serio a ser empresario. Ya, y quien no tenga posibilidades, ese que se muera de hambre, ¿no? Mire, yo le puedo decir que hace 14 años empecé de cero a ser empresario. 1, 2, Cataluña, que es la región que yo conozco, alrededor del 40% de los empresarios que hoy existen salieron del mundo del trabajo. ¿Eso qué significa? Que mientras a lo mejor muchos, cuando salían de su empresa para poder ir pues, a pasar el rato, etcétera, etcétera, se dedicaban a empezar a montar su taller y hoy son grandes empresarios. Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor otros que cuando salieron de la empresa pues iban a perder el tiempo, a no prepararse, a no formarse, pues hoy son los que se quejan porque no tienen empresa. ¿Le parece a usted justo, usted que es empresario, que de cada 100 pesetas que paga un empresario por un trabajador, a este le lleguen solamente 35 a su bolsillo? Bien, si me permite, yo le diría que el debate es economía sumergida sí o no, porque si tuviese que atacar, atacaría al gobierno en tanto en cuanto a lo mejor no priva... Yo no le pido que usted ataque a nadie. Yo le pregunto si a usted le parece justo que de 100 pesetas que el empresario paga, al bolsillo del trabajador lleguen solo 35. ¿Le parece justo o injusto? No, no es justo. No le parece justo. ¿Sabe usted cuántas instancias hacen falta para que una persona pueda abrir una empresa, según Muchas, el informe muchas. que acaba de publicar el profesor Trigo Portela y la profesora Vázquez Arango? Muchas. 50. ¿Sabe usted cuántas páginas tiene cada año nuevas el Boletín Oficial del Estado? Muchas. Con normativa que hay que cumplir. 43.000 páginas nuevas todos los años, señoras y señores miembros del jurado. Nada menos. Eso es lo que Protesto, hay que cumplir. señor. Silencio en Para la terminar, sala. Señor, Sí.
Las 43.000 páginas, señor Ricardo Fernández Deu, tienen que ver algunas con el tema de la economía y muchas otras con 1000 otros temas, que es la Administración General del Estado. No falsee usted la realidad. No falsee usted la realidad. Muchas de ellas tienen que ver con la economía. Acepta la protesta del fiscal. ¿Quiere terminar su interrogatorio? Voy a hacerle una última pregunta, señor Tamames. ¿Usted conoce cuál es la situación de la empresa en los Estados Unidos, donde, por cierto, hay economía sumergida y no es un país subdesarrollado? ¿Me quiere usted decir si es cierto, como yo tengo bien supuesto, que en Estados Unidos la empresa paga cuando produce beneficios? Mire, primero, no lo conozco. Segundo, a mí lo que me importa es mi país, porque dice un refrán muy antiguo que me enseñó mi abuelo, que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, y lo que me preocupa es mi país, es decir, España, que es en donde estamos. En cualquier caso, yo no sé lo que pasa en Estados Unidos. Lo que sí le puedo decir, como conclusión, es de que ser empresario es algo muy grande, ser empresario es algo difícil, y en cualquier caso, quien quiera ser empresario, que trabaje en empresa absolutamente legalizada y que no vaya en economía sumergida. Muchas gracias, señor Tamames. No hay más preguntas. Gracias, presidente. Silencio, por favor. Silencio en la sala. Puede retirarse el testigo. Señor presidente, ¿Sí? Si me lo permite, la defensa quisiera, llegado a este punto, recoger dos testimonios que nos parecen fundamentalmente interesantes y que son, por cierto, más realistas y menos dogmáticos que los de algunos otros sectores. De una parte, la opinión sobre la economía sumergida del ministro de Hacienda, del señor Solchaga, y de otra parte, la opinión que tiene de la economía sumergida alguien como el señor Segurado, que no solo es diputado de la oposición, sino además miembro de la Trilateral, que es algo así como la patronal de las patronales del mundo. Me gustaría que lo vieran. Adelante. En primer lugar, creo que a nadie puede consolar ni satisfacer, y menos que a nadie, al propio Gobierno de la Nación, el hecho de que una respuesta a través del crecimiento de la economía sumergida y de la expansión de las situaciones irregulares en el mercado de trabajo hayan aliviado la situación de desempleo de muchos ciudadanos en España o incluso hayan reducido en términos cuantitativos el fenómeno del desempleo por comparación al que reflejan las estadísticas oficiales. Por el Grupo Parlamentario de Coalición Popular tiene la palabra el señor Segurado. La economía sumergida no es la causa del paro, sino su efecto. Gracias a la economía sumergida, la situación alarmante del paro no ha desembocado en una grave conflictividad social. Además, la economía sumergida permite el ejercicio de una serie de actividades que, por sus especiales características, difícilmente podrían encajar en la economía regular, tal y como hoy está determinada en las normas vigentes. No creo, señor presidente, que sea necesario añadir nada más. Las expresiones tanto del señor Solchaga como del señor Segurado a esta defensa le parecen sobradamente elocuentes. En cualquier caso, esta sala entra en receso. Tribunal Popular juzga hoy la economía sumergida. Estaba en el uso de la palabra la defensa. Señor Fernández Deu. Gracias, señor juez. Esta defensa entiende que convendría, que sería interesante para el esclarecimiento de los hechos la presencia de un experto, de un perito en el tema que nos ocupa. Así es que llamamos a declarar a don José María Prats y Esteve, profesor de Economía y analista financiero. Muy bien, señor Prats y Esteve, ¿quiere pasar, por favor? Señor Prats y Esteve. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Prometo. Siéntese.
Adelante. Señor Prats y Esteve, yo quisiera preguntarle en principio, y me gustaría que me respondiese con absoluta claridad para que todos podamos entenderlo perfectamente. ¿Usted piensa que el actual marco económico general que se da en España favorece el desarrollo de la pequeña y de la mediana empresa? Realmente, aunque ha mejorado algo, diría que la respuesta es clara, no. Y no porque a las dificultades normales de toda actividad empresarial se unen los efectos, sin duda, de la crisis económica, agravados en nuestro país por el alto precio que estamos pagando por haber destinado largo tiempo a denostar de una forma sistemática y demagógica, muy a menudo, de la figura del empresario. Y además, y a mi entender es más grave, identificándolo genéricamente con el mero especulador. Y lo curioso es que de esto el único favorecido, por cierto, ha sido el especulador. Entonces, hay, por ejemplo, un hecho significativo y preocupante, que es la caída de vocaciones empresariales en el sentido de actividad seria. Por contra, están proliferando entre la gente joven las vocaciones por lo que podríamos denominar, pues, por ejemplo, actividades de controlador, controlar lo que sea, pero controlar. Y de lo que yo también llamaría listo expertos. Para no entrar en tecnicismo. ¿Listos expertos? Sí, yo los llamaría los listo expertos. Bien visto. Yo, para no entrar en tecnicismo, si se me permite, diría que esta vieja frase popular, tan antigua como la Biblia, de ganarás el pan con el sudor de tu frente, parece que muchos la están interpretando como ganarás el pan con el sudor del de enfrente. Y claro, el problema es que además parece que es a estos a los que estamos otorgando las mayores gratificaciones e incluso prestigio social. Señor en resumen, no. Señor Prats y Esteve, yo quisiera que me especificase usted, si es posible, las trabas con las que se encuentra una persona que de pronto decide montar su empresa, decide montar su pequeño negocio y salir adelante. ¿Quiere usted especificarme eso, explicarme cómo se las tiene que ver, de qué forma se tiene que mover para salir adelante, si es que puede? Yo la resumiría en dos grandes grupos que por lo demás han estado presentes ya en este tribunal esta noche. Primero, las trabas fiscales y de seguridad social, no lo olvidemos, que se traduce en este famosísimo bache que llega al 63%, por ejemplo, para un empleado que gane en mano 1.250.000 pesetas. A esto además hay que añadir, cuidado, los gastos de gestión que le corresponden al empresario. Se estima, por ejemplo, que la realización de nóminas, pagos de seguridad social, si cogemos como referencia una empresa de 10 empleados, que en España empieza a ser ya una empresa considerable, los gastos de tramitación y demás, pues no le bajarán de 300.000 pesetas año. Y además no olvidemos que el empresario hace de recaudador de impuestos gratuito a favor del gobierno. Ahí el coste pues tampoco bajará de las 150.000. O sea, que se dan todas las condiciones objetivas para que la economía sumergida, digamos que florezca en gran medida en este país. Bueno, es que, contestando también la pregunta, además tenemos este exceso de reglamentación. Se han comentado las 50 famosos trámites que hay que realizar para abrir una empresa. No olvidemos, además, que esto incluye una serie de intervenciones, de gestiones, de intermediarios, de gastos, de tiempo. Hay alguna que dura más de un año. Y, claro, tampoco olvidemos que todo esto se va traduciendo, se va complicando con la legislación, además, no solo del BOE, que ha duplicado, como se ha dicho bien, sus páginas, sino que se va complicando por las reglamentaciones de las entidades autonómicas, locales y, últimamente, de la Comunidad Económica Europea. Señor Prats y Esteve, yo creo que ha quedado claro. Simplemente una cuestión muy breve, señor presidente. Le ruego una respuesta breve también al testigo. Dígame usted una cosa, señor Prats y Esteve. ¿Quién lo tiene más fácil a la hora de conseguir un crédito? ¿El empresario, el profesional que está en la economía sumergida o aquel que está en la economía formal? Si el sistema financiero funcionara, que esta es la duda, evidentemente que este es el problema, que no financia bien al inversor, sin duda alguna, en pura lógica, el empresario que está en la economía oficial. No hay más preguntas. Muchas gracias. ¿El fiscal le quiere hacer alguna pregunta al testigo? Sí, señor. Adelante. Ha hecho usted un canto a la figura del empresario que yo participo de ella. El empresario no es un especulador, no debe ser un especulador. Pero ¿cómo definiría usted la figura de un empresario que no emplea inversiones en investigación, que tiene un capital empresarial ínfimo o muy bajo, que utiliza una tecnología obsoleta y que además convierte a los trabajadores propios que tiene
en trabajadores autónomos o trabajadores no declarados. ¿Eso para usted es un especulador o un empresario respetable? Bien, matizando que yo no estoy aquí como testigo, sino como experto, de admitir que para mí se acerca al especulador, al listo experto. Correcto. ¿Y esta definición, estos datos que yo le he dado, no son la pintura cuadro de lo que es el empresario de economía sumergida? No creo que se pueda generalizar. ¿Pero en general? No, creo que hay diferencias. ¿La economía sumergida investiga? ¿Emplea dinero en investigación? No. ¿Emplea inversiones de capital importante? Puede emplearlas, y creo que ahí... ¿Normalmente? No, normalmente no dispone de ellas. ¿Utiliza tecnología punta? En ocasiones sí. ¿Normalmente? Normalmente no. ¿Los trabajadores que tiene son trabajadores de plantilla o son trabajadores en situación de precario o trabajadores simplemente de trabajo concreto y después, si te he visto, no me acuerdo? Normalmente, una característica esencial de la economía sumergida, que son situaciones que usted define como de precario, pero normalmente por voluntad propia, obligados, obligados por la falta de otras oportunidades, que esto es lo que habría que Exacto. valorar. Hay un refrán que dice: a la fuerza ahorcan, efectivamente. Y bueno, en cualquier caso, me acaba usted de definir al empresario especulador como empresario de economía sumergida. Muchas gracias. Nuevas preguntas, señor. Muy bien. Puede retirarse, señor Prat. Silencio, por favor. Tribunal Popular juzga hoy la economía sumergida. Señor fiscal, es el turno de su prueba documental, su segunda prueba documental. Bien, esta prueba documental, lamentablemente, no es una ficción cinematográfica. Es una triste realidad de todos los días. Se han escogido al azar algunas de las ofertas de trabajo que aparecen en los diarios de cualquier lugar de España y hemos obtenido en directo la trágica grabación que vamos a escuchar. Y veremos cuál es el trabajo que ofrece la economía sumergida, no cualquier trabajo, un trabajo de esclavos. Docenas de anuncios aparecen cada día en la prensa. Ofrecen empleos que se ajustan a las características de los grupos más afectados por el paro. Jóvenes, mujeres, personas con escasa formación o de nula cualificación profesional. Al responder a los anuncios nos hemos encontrado con situaciones como estas. Bueno, mira, yo te diré una cosa. El trabajo este no es para trabajar en ningún taller, es para trabajar en casa. El trabajo es a comisión. No, de seguridad no, hija. Tú te vienes por aquí y ya quedaremos. ¿Sabe qué? Dile que venga, que se pase por aquí y ya lo hablamos. Nosotros te hacemos por un precio razonable la máquina y tú la vas amortizando según vayas pues trabajando aquí para nosotros. O sea, te lo iríamos descontando hasta que bien pues pagarás esto y una especie de alquiler, y si estás interesada pues podrías quedarte al final si continúas y el trabajo te interesa, porque lo que sí nos interesa es sacar muchas piezas adelante, O sea, que te quiero decir que esto te tendrías que dedicar por entero a jornada completa para este trabajo. El trabajo a precario, sin contratos, sin cobertura de la seguridad social, sin derecho a vacaciones ni subsidio de paro en caso de perder el empleo, son hoy en día un negocio de explotación de personas. Se trata de conseguir mano de obra barata y poco conflictiva, de la que se dispone cuando conviene y de la que se prescinde si no interesa. Ni los niños escapan de esta forma de explotación. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo, para el cuello. Señor presidente, si me lo permite, esta defensa quisiera hacer un breve comentario a lo que acabamos de ver. Por lo que se refiere a la explotación... Deberá ser efectivamente muy breve. Sí, señor presidente. Por lo que se refiere a la explotación de los niños, esta defensa coincide con el Ministerio Fiscal. Eso es explotación, eso es delincuencia pura y dura, pero no es lo que estamos juzgando aquí esta noche. Por lo tanto, es improcedente e irrelevante el dato. Y de otra parte, lo que usted nos oculta, señor fiscal, es algo significativo. Lo que contesta la gente cuando le responden eso, llamando a las ofertas de trabajo. Porque la respuesta es, me quedo con el trabajo. Porque no hay nada más, señor fiscal. Porque es la única salida que tienen. Porque solo les queda coger eso o morirse de hambre. El defensor está pidiendo la absolución de la viruela por los sufrimientos de los enfermos.
Silencio Señor en la presidente, lo que está pidiendo esta defensa es que comparezca a declarar el escritor Francisco Candel. Adelante, don Francisco Candel. Don Francisco Candel. Venga a declarar, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siéntese. Cuando quiera, señor defensor. Con la venia, señor Candel, usted ha visto a mucha gente pasar hambre a su alrededor. La he visto desde hace muchos años y la sigo viendo. O sea que hoy en día sigue la gente muchas veces viviendo en condiciones de depresión y de miseria, ¿no? A pesar de las apariencias. En condiciones infrahumanas. Hay gente que continúa buscando su alimento en los contenedores de basura. Siguen buscando el alimento en los contenedores de basura. ¿Y esa gente cómo sale del marasmo? ¿Cómo sale de esa situación tan grave por la que atraviesa? ¿Qué es lo que hacen, señor Candel? Estos de los contenedores de basuras generalmente ya no salen de ninguna de las maneras. Pero los otros, la gente que por la circunstancia que sea ha ido a parar a terminar en el paro y que se ha visto abocado a la miseria absoluta, ha tenido su salida por mediación de la economía sumergida. Es decir, la economía sumergida ha supuesto la solución para esas personas que no tenían otra oportunidad. Ha supuesto la tabla de salvación. Para muchos los parados están desesperados hasta el momento en que encuentran, como el náufrago, esa tabla donde asirse. No están preocupados por invertir en tecnología ni en nada que se le parezca, están preocupados por comer, señoras y señores del jurado. ¿Usted, señor Candel, ha hecho economía sumergida? Yo, mi familia, la economía sumergida es una cosa que existe de muy antiguo. Cuando mi madre fregaba escaleras o pisos, hacía economía sumergida. Cuando en casa cosíamos balones de cuero, hacíamos economía sumergida. E incluso antes, cuando los señores del jurado, que son los que decidirán la inocencia o no de esta cuestión, los han ido presentando, son gente ya con, digamos, una economía estable, al menos con un oficio. Pero es fácil que muchos de ellos hayan pasado por la economía sumergida en algún momento de su vida. Y de toda la gente que esta noche nos está escuchando, me gustaría que una gran cantidad de ellos dijesen con toda franqueza si no han tenido que echar mano a la economía sumergida o Dígame no una cosa, para señor Candel. subsistir. Si no fuesen a trabajar en la economía sumergida, ¿qué otra alternativa les quedaría? España, aquí ya se han repetido ciertas cifras, o sea, siempre estamos en la barrera de los 3 millones de parados. 1 millón los reflota la economía sumergida. Si no hubiese sido por este motivo, España podría convertirse en un polvorín. Comienzan a haber a veces actitudes de violencia en contra de estas injusticias que se cometen, porque es que aquí me parece que estamos juzgando al empresario de la economía sumergida, que no es más que el producto del empresario legalizado que ha producido con sus reconversiones una serie de parados que tienen que ir a parar a la economía sumergida. O sea, o esto lo arregla toda la sociedad, o la economía sumergida hay que reflotarla o habría que inventarla. No hay más preguntas. Yo creo que el testimonio del señor Candel ha sido lo suficientemente elocuente. Es su turno, señor Nar. Quizá el fiscal le quiera hacer alguna pregunta Sí, al señor. testigo de la defensa. Adelante, señor Nar, cuando quiera. Señor Candel, a lo largo de toda su exposición usted ha hecho un planteamiento del sufrimiento, de la necesidad, de la angustia de los trabajadores que me merecen todo el respeto del mundo. ¿Le merece el mismo respeto la figura del empresario que está explotando a los trabajadores en economía sumergida? Yo ahí le quisiera decir dos cosas. La primera es, ¿usted ha practicado la economía sumergida a lo largo de su vida? He tenido la suerte de no haberla padecido. Pues Dios le bendiga. Efectivamente. Pero yo no estoy hablando de los trabajadores, Sí, estoy ahora hablando del le empresario. quiero contestar a la segunda. Usted antes, cuando se ha dirigido al tribunal para convencerles, ha hecho una comparación de la justicia social y la caridad, en donde ha venido a meter en ese planteamiento la cuestión de la economía sumergida. En estos momentos yo he defendido la caridad porque la justicia social no se ha practicado. Por eso defiendo la economía sumergida, porque el pleno empleo garantizado y como es debido no
no se ha logrado. Y le diré a la pregunta que me decía. El empresario de la economía sumergida explota, pero el empresario legalizado explota también. Ojo. Pero vamos a ver, el empresario de la economía sumergida tiene las mismas condiciones para sus trabajadores que el empresario de economía legal, tienen seguros sociales, tienen el amparo correspondiente a la contratación colectiva, tienen derechos sindicales. ¿O es que todo eso no significa absolutamente nada? No significa mucho en estos momentos en que el gran empresario legalizado tiene la sartén por el mango y puede despedir cuando quiere. ¿Cree usted el derecho al despido lo tiene en este momento conseguido completamente el empresario legalizado. Cuando hacen las reconversiones, meten toneladas de gente a la calle. Vamos a ver, la defensa que está haciendo de la economía sumergida, ¿se corresponde con la defensa, por lo tanto, de los empresarios que practican esa economía? Sí, déjeme hacer la comparación. Los defiendo como ahora defendería a las damas de las conferencias. Los defiendo por ese motivo. Porque están remediando el callejón sin salida en que les ha metido el empresariado legal. ¿Cree usted que no ha habido ninguna modificación en la situación de los trabajadores desde los tiempos en los cuales luchar por los derechos sindicales era un riesgo que a veces se pagaba con la vida? Y en la actualidad, que no hay nada por en medio, que todo es lo mismo, que es la misma situación 1820 que 1980. No, porque me pone la distancia muy lejos, pero voy a ser duro en la contestación. En los 10 años que llevamos de democracia, el obrero ha perdido muchos de sus derechos que había logrado alcanzar con los pactos que empezaron desde los de la Moncloa a los subsiguientes. Y la prueba está en que al final los sindicatos tuvieron que hacer la huelga del 14 de diciembre porque la cosa estaba imposible. Le voy a leer brevemente algo, que es lo siguiente. Le diré una cosa, que a mí las cifras me aturden pero no me convencen. No le voy a dar ninguna cifra. No le voy a dar ninguna cifra. Silencio, es un texto de un economista conocido y dice... Dígame el nombre del economista. Se lo voy a decir después. El trabajo a domicilio, se refiere a una situación concreta, está realizado bien por mujeres que trabajan en sus propias casas, ellas solas o con sus niños. El local de trabajo forma parte de su vivienda. Estas mujeres reciben encargos de los fabricantes, dueños de bazares, etc., y emplean al número de mujeres, muchachas y niños pequeños, que varía según las proporciones de su cuarto y las fluctuaciones de la demanda. La jornada normal de trabajo dura desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Esta situación se repite y es literal a la que está definida por la Unión General de Trabajadores en su informe La economía sumergida en los sectores del textil y de la piel, edición de 1988. El texto que le he leído corresponde al Capital de Karl Marx, definiendo las condiciones espantosas de explotación de los trabajadores en 1840. ¿Cree usted que no ha variado nada desde entonces? De todos modos, usted está citando a Carlos Marx en un momento que dicen que Dios ha muerto, que Carlos Marx también ha muerto. ¿Y para usted? Que yo no estoy bien de salud, o sea que prepararos, ¿no? Esta señora que se pasa tantas horas en su casa practicando la economía sumergida subsiste, no es ni más ni menos que la que en estos momentos monta bolígrafos a domicilio. Usted no me entiende. Pero espera, sí que te entiendo, le entiendo, perdón por el tuteo. Pero le voy a decir una cosa. La economía sumergida la están practicando también las empresas legales, quiero decir, los presos que en la cárcel meten cromos en las pastillas de chocolate, y no diré la marca de la casa, es una gran empresa legalizada. Mejor que no la digas. ¿Verdad que no? Claro. La gente de los manicomios que enrollan las vendas que han sido ya esterilizadas... ¿Pero usted apoya todo eso? Lo apoyo por la sencilla razón de que la gente tiene derecho a subsistir. ¿A pesar de la explotación? ¿Y usted apoya la explotación? La explotación está por todas las dos partes, cada uno lo hace como puede. Yo no le digo dónde está, yo le digo, ¿usted apoya la explotación? Pero un momento, si condeno la explotación, condeno también a todo el mundo empresarial. Y entonces es lo mismo tener seguridad social, derechos sindicales, contrato de trabajo que no tenerlo. A mi testigo, claro, estás intentando meterme en un callejón sin salida. No, sí. Son sus propias declaraciones. Con eso... Termine ya, fiscal. Con eso no defiende usted el derecho a la vida de la gente. Me está diciendo que explotan más los de la economía sumergida que los otros. Bueno, pues explotan más, dejémoslo así. Pero quiero decir, esto no es para absolver a los otros y condenar a la economía sumergida. Puesto que, insisto, por derechos de humanidad... Digamos, por lo tanto, que absuelve menos a la economía sumergida. Sí, termina ya, se acepta absuelve menos a la economía sumergida. No, la absuelvo totalmente, no me coges por ahí. Silencio, por favor. El testigo. Orden en la sala.
El testigo puede retirarse. Señor presidente, la defensa desearía en este momento procesal introducir su segunda prueba documental. Acabamos de escuchar al testigo, al señor Candel, referir el caldo de cultivo en el que vive gran parte de la sociedad que se encuentra en una situación precaria. A este defensor le gustaría que las señoras y los señores miembros del jurado tuvieran en este instante la oportunidad de conocer el testimonio de ellos mismos, en primera persona. Escúchenlos porque creo que merece la pena. El que van a oír es el testimonio de personas a las que les cuesta vivir. Son una muestra de los cientos de miles de seres humanos que sobreviven, como pueden o como les dejan. Sin la economía sumergida, sin esos trabajos no declarados, no tendrían ninguna oportunidad. Carecemos de muchas, o sea, nos quitamos de muchas cosas, evitamos muchas cosas porque no está la vida para... No podemos vivir como queremos, o sea que vivimos malamente, más bien mal que bien. Tengo 26 años, he estado muchas veces en paro. Yo lo que quiero es trabajar, sea como sea. Mientras no tenga problemas con la policía, yo trabajo de lo que haya. Que me hace falta de trabajar y entonces, pues, claro, tengo que ayudar a mi casa. Y entonces mi marido, pues, tiene una pensión pequeña, mi hijo está haciendo la mili y tampoco me lo puede ganar y me hace falta. No sé, llevo 6, 7 años trabajando y, bueno, he hecho prácticamente de todo. Ahora mismo pues estoy dedicándome a la venta ambulante y, bueno, realmente me queda eso o hacer la calle. Yo al morirse mi esposo, pues he podido continuar todo adelante, trabajando y como tengo todo el trabajo que quiero, puedo ganar bastante y seguir adelante y sacarme todos mis gastos. Esto, si yo tuviera que ir a trabajar fuera de casa debido a mis estudios, no podría encontrar trabajo. Primero, a mi edad ya no dan ninguna clase de trabajo, ya no se encuentra. Yo tengo 46 años y ya no te dan, no hay posibilidades, ninguna. A ellos les gustaría otro tipo de trabajo, legal, con seguridad. Pero la vida es difícil y se agarran a lo que pueden, porque no tienen remedio. Ciertamente, como ha quedado demostrado, nadie está en la economía sumergida por gusto. La gente podría llegar a ser malvada en algún caso, pero nadie es estúpido. A todos les gustaría un puesto de trabajo, pero como han visto, no hay más remedio. Eso es todo, señor presidente. La acusación creo que... Sí, brevemente, señor, para protestar por esta bochornosa presentación de las víctimas en papel de salvadores o de excusa absolutoria de los victimarios. No se está juzgando a las víctimas de la explotación, se está juzgando a la economía sumergida como factor de explotación y de distorsión del mercado, más las cosas que se han dicho creadas por los empresarios. Estos son los protagonistas de la economía sumergida. No se saquen a las víctimas para absolver a los victimarios. Estos son los protagonistas, le repito, señor. Estas son las víctimas. Parece que los miembros del jurado tienen idea muy clara de lo que estamos juzgando. La economía sumergida en general, como actividad, como práctica y como fenómeno social. ¿Nos quiere presentar a su segundo testigo, señor Nart? Sí, señor. Es Juan Mendoza, sindicalista, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión General de Trabajadores y secretario general de la Federación Estatal de Hostelería de la Unión General de Trabajadores. Muy bien. Señor Mendoza. Señor Juan Mendoza. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Prometo. Siéntese cuando quiera, señor Nart. Gracias, señor. Señor Mendoza, estamos en pleno verano y una de las actividades más típicas, lamentablemente típicas, de la economía sumergida es la hostelería, de cuyo federación estatal es usted el secretario general. ¿Qué formas reviste esta economía sumergida? Bueno, hay dos, lo que se ha definido al principio del proceso, la economía sumergida en su sentido primario, y es el colectivo de empresas y de trabajadores en esas empresas que en relación con otras de la misma actividad pues no están legalizadas ni registradas ni cotizan a la Seguridad Social, por tanto están fuera del circuito de legalidad que las empresas que cumplen con todos esos requisitos sí están. Y el segundo proceso, el segundo mecanismo de economía sumergida es el que, sirviéndose de algún mecanismo subterfugio, quizás no sea la palabra subterfugio, de algún mecanismo legal, mediante un contrato en precario, con la infinidad o el modelo de contratación a la carta que hay en este país, se sirve de ese contrato para, una vez que el trabajador está contratado y cumpliendo determinados mínimos legales por parte del empresario,
si le somete a unas condiciones que están pues alejadas de los mínimos garantizados en su convenio colectivo o en la normativa laboral. ¿Hay alguna diferencia entre el trabajador que tiene un contrato de trabajo en una empresa legal y un trabajador de economía sumergida? ¿Es lo mismo estar en una cosa que en otra? Evidentemente no, evidentemente no. El trabajador en sí es el mismo. El problema no son las condiciones o la situación como tal trabajador, como ser humano, sino a lo que le obliga la propia situación de economía sumergida. Hay que tener en cuenta que el empresario que lleva su empresa o mantiene su empresa en economía sumergida parte de un incumplimiento ya de la normativa legal en cuanto a fiscalidad alta en la seguridad social. A partir de ahí, lógicamente, se va también a una optimización de la rentabilidad del propio trabajador. Es decir, el máximo producto del trabajador, lógicamente, a cambio también de incumplir las condiciones laborales que ese trabajador tiene, o el colectivo de trabajadores que emplee, tiene por convenio colectivo. Y estamos hablando no solamente, si usted me permite, no solamente de las condiciones al día o en ese contrato, porque se ha hablado de que efectivamente es una situación de necesidad que humanamente es muy difícil de contestar, humanamente, en términos de dialéctica humana con un trabajador que se encuentra en esa situación. Pero no estamos hablando solamente del momento en el que el trabajador está sometido a economía sumergida. Estamos hablando de la perspectiva de futuro de ese trabajador. Se ha hablado antes de los menores y ha habido una protesta en el sentido de que efectivamente todos estamos de acuerdo y todos estamos en contra de la explotación de menores. Pero hay que tener en cuenta que informes recientes hablaban de que cerca del 50% de trabajadores en economía sumergida tienen menos de 25 años. Por tanto, ¿qué diferencia hay entre un menor y un trabajador, un ser humano que está de los 25 años para abajo? Y me va a permitir por qué es importante. Y hablaba de que no solamente se está hipotecando el momento presente, se está hipotecando la propia vinculación del trabajador a la sociedad en su entorno de trabajo, que es fundamental, está sacrificándose su etapa formativa, que es fundamental, y se está sacrificando también su propia cotización y contribución a unos derechos presentes, como puede ser un seguro de accidente, un seguro de desempleo, y futuros, como pueden ser las pensiones. ¿La economía sumergida crea empleo o crea paro? Bueno, se ha dicho, si me permite, no habría que simplificar en un tema de esta complejidad esa respuesta. Se ha dicho algunas veces que la economía sumergida es una solución, aunque sea mala, para el desempleo. Yo creo que no es ni buena ni mala, no es solución para el desempleo. Se ha dicho que esos trabajadores no van a tener otra salida. Posiblemente es así, y es así, pero trabajadores que van a ser víctimas de un fenómeno que se ha denominado, hemos denominado en la Unión General de Trabajadores el efecto bola de nieve. Una empresa está sumergida y la que está junto a ella no está sumergida, pero está en una competencia desleal, tiene que sumergirse, y así se establece una cadena que va a llevar al final a un colectivo de trabajadores a vivir en situaciones, y quiero alejarme de cualquier interpretación demagógica, de cuando hablamos de trabajo tenemos que hablar también de trabajo digno, porque hay situaciones de trabajo en precario, de trabajo en explotación, que a veces son mucho más denigrantes que estar en el seguro de desempleo. Una pregunta concreta. La Unión General de Trabajadores, el sindicato, el sindicalismo en España, comisiones obreras, UGT en este caso, ¿están a favor de la economía sumergida o luchan contra la economía sumergida? Bueno, yo creo, como le decía antes, que no hay verdades o respuestas simples y absolutas. Es decir, estamos en contra del actual mecanismo de economía sumergida. El problema es qué mecanismos se arbitran para emerger las situaciones de economía sumergida. Hay un acuerdo de octubre, me parece de octubre del 86, del propio Parlamento, que realizó un debate a partir de la encuesta de condiciones de trabajo, que coincidió en todas las fuerzas políticas en la necesidad de reflotar la economía sumergida. En ese compromiso la UGT está el movimiento sindical en nuestro país, pero no es un planteamiento simple. Creo que no se puede decir estamos a favor de la economía sumergida y después decir que si se va a reflotar hay que reflotarla en 4 días. Eso es imposible. ¿La economía sumergida es explotación? Es explotación en un porcentaje alto y es resignación por algunos empresarios que de buena fe han querido llevar adelante su empresa, pero que se han visto abocados en una competencia desleal, pues es resignación por ese efecto de bola de nieve que al final arrastra empresas a trabajadores. Pero en definitiva... Efecto bola de nieve creado por empresas de economía sumergida. Efectivamente. Pero si me permite, en la reflexión que usted me hacía, cuando se dice si se está o no a favor de la economía sumergida, si se dice que sí, y es una reflexión que como ciudadanos tenemos que hacernos, que hay ciudadanos que están en esa situación, a partir de que digamos que sí,
hay que definir cuál es el límite. Porque, claro, ¿cuál es el límite de explotación que uno está dispuesto a permitirse para tener derecho a un ingreso, el que sea? Porque siempre puede haber alguien, siempre va a haber alguien que se sitúe por debajo de las condiciones de aquel que esté dispuesto a dejarse explotar. Muy significativo. Gracias, señor. Muy bien. Silencio en la sala. Si me lo permite, señor Mendoza, yo le diré dónde está el límite. El límite está en el lucro. Ahí es donde empieza ya la contravención de la norma. Le quiero decir, señor Mendoza, que he escuchado con mucho interés y con atención todo lo que usted acaba de decir. Y sinceramente me parece usted una persona cabal y me parece que pone usted las cosas en su sitio. Por eso a mí me gustaría que usted me contestase sinceramente a las preguntas que yo voy a hacerle. ¿Realmente usted, que es un trabajador, no piensa que el primer derecho y la primera obligación de toda persona es procurarse un puesto de trabajo y, si no lo encuentra en la economía formal, agarrarse a ese clavo ardiendo antes que vivir en la ignominia y en la indignidad? Yo estoy de acuerdo con usted, porque sé que lo defiende de buena fe, en que hay primeros derechos de las personas. Y el primer derecho de las personas es a ser tratado como un ser humano, incluso en su trabajo. Por tanto, partamos de que el trabajo tiene que ser humano, tiene que ser digno. Por eso yo le decía que en términos de comprensión humana es muy difícil discutirle a un trabajador su derecho a subsistir, a buscarse un ingreso cuando no tiene ningún tipo de recurso. Porque hay que entender, y usted conocerá esos datos perfectamente, que en este país, pues de los casi 3 millones de parados que hay, pues solamente en torno a 30 tienen alguna ayuda. Que en este país, pues desde el año 82, el costo de protección social pues está congelado en los mismos términos del PIB. Por tanto, eso lleva a una situación, con la crisis económica, con la situación de necesidad, que en los términos de discusión de comprensión humana, efectivamente, es muy difícil discutir el derecho natural a buscarse la comida. Pero desde el punto de vista de compromiso social, creo que las organizaciones sindicales, creo que la sociedad tiene derecho a no justificar y lavarse la conciencia con el hipotético derecho al trabajo, que me va a permitir que discrepe en la valoración en cuanto a la escala, si es primero el ser un ser humano o un trabajo, creo que va ligado, un trabajador considerado como ser humano, pues justificar el que por el hecho de tener un trabajo, pues entremos en una política de caridad que al final lo que se fundamenta es exclusivamente en la explotación de la persona. Señor Mendoza, ¿sabe usted que en la economía sumergida estamos prácticamente todos? Fíjese usted, qué curioso. Fuente, Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Sabe usted cuántas personas en la administración pública española están en la economía sumergida? 34.000, es decir, contratadas irregularmente. Aquí tengo una sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala Sexta del Tribunal Supremo, de 7 de marzo de 1988, en la que se condena a un organismo del Estado por contratar a 6 personas sin establecer los correspondientes contratos. Eso sí es imperdonable, ¿verdad, señor Mendoza? Sí, ¿usted qué quiere que le diga? ¿Que sí o que no? Pues yo no sé. Yo quiero que me dé usted su opinión. Yo creo que sí. Silencio, yo creo que por favor. Sí. Yo creo que sí. Es imperdonable. Usted es el secretario de la Federación de Hostelería. ¿Cuánto gana un camarero, señor Mendoza? Pues mire usted, no hay en el sector de hostelería un convenio nacional. Eso es uno de los, si me permite el paréntesis, es uno de los elementos que puede ayudar desde la propia actividad que podemos hacer los sindicatos a combatir, pues en el medio plazo, yo creo que no hay que hacer demagogia con este tema, en el medio largo plazo, desde la propia responsabilidad de los sindicatos, mediante la negociación colectiva, la consecución de acuerdos nacionales que fijen unos mínimos para los trabajadores. Gana? No, pero a lo que le iba, en el sector de hostelería concretamente no hay un convenio nacional para todo el sector. Quiero situarle la respuesta. Hay 50 convenios, uno por provincia y el de Cataluña, que es de nacionalidad, y el salario base medio, puede estar entre 55 y 60.000 pesetas. ¿Con propinas o sin propinas? Las propinas están aparte. Las propinas aparte. Y esas propinas, naturalmente, no generan ningún tipo de impuesto. No hay normativa. Tenemos el tema planteado desde el punto de vista de la Federación, quizás donde más se constate ese problema de las propinas, que usted me imagino que lo conocerá, por el propio volumen, es en el sector de juego, en el sector de casinos, y hay un contencioso que se va a plantear por parte de la Federación para ver si eso puede generar derechos
a los trabajadores en cuanto a su futuro de pensiones, de condiciones de trabajo. Solo una última pregunta, señor Mendoza. Ustedes, Rápidamente, sí, defensor, y una ustedes respuesta en breve. la Unión General de Trabajadores o en comisiones obreras, si es que usted tiene conocimiento de la política que lleva esa otra central sindical o en uso o en cualquier otra, ¿ustedes aceptan como miembros del sindicato, pagando su cuota y con el carné en el bolsillo, a aquellos camareros que perciben propinas? Aceptamos en la UGT y creo que en comisiones también a todos los trabajadores de este país. O sea que ustedes están aceptando también a gente que en cierto modo está en la economía sumergida. No, nosotros aceptamos a todos los trabajadores Protesto, que tienen señor. problemas. Protesto, Muchísimas gracias. No hay se más acepta preguntas. la protesta. Se acepta la protesta. Gracias. El testigo puede retirarse. Señor defensor, ¿nos puede presentar a su próximo testigo? Sí, señor presidente. La defensa llama a declarar a don Francisco Umbral, escritor. Don Francisco Umbral, por favor. Don Francisco Umbral, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Yo prometo, juro lo que se lleve. Siéntese, señor Umbral. Señor Umbral, los que leemos la prensa habitualmente, las revistas de información general, hemos tenido ocasión de comprobar que últimamente usted escribe mucho a propósito de la economía sumergida. A mí me gustaría saber por qué. En principio porque la economía sumergida es la mía, es decir, los escritores y las putas vivimos de la economía sumergida porque no tenemos ninguna clase de protección estatal. ¿La economía sumergida, señor Umbral, es una cosa de nuestros días? ¿Es algo que se haya inventado recientemente? ¿O es algo que existe desde hace ya años, muchos años? La economía sumergida nace precisamente en estas costas mediterráneas con los fenicios y con la acuñación de la moneda, porque el sistema legal era el cambiar una cosa por otra. Yo le cambio a usted esa corbata, que es muy bonita, por mi reloj, que es muy caro. Y eso era la permuta, era el sistema normal de comercio. Los fenicios inventan aquello de la moneda, es decir, comprarle a usted la corbata por un pedacito de metal que no significa, no se sabe lo que significa, es un signo, un símbolo, el dinero es un concepto. Ahí empieza la economía sumergida. Por lo tanto, creo que en la economía sumergida, y por eso soy defensor acérrimo de la misma, se refugia lo más inventivo, lo más creativo, lo más ambicioso del pueblo, de todos los pueblos, en este caso del pueblo español, frente a la economía del Estado. Señor Umbral, ¿sería usted capaz, ya sé que sí, pero me gustaría que lo hiciese realmente, de definirme o de diferenciarme mejor y más exactamente lo que usted cree que constituye el concepto de la economía formal y el de la economía sumergida? ¿Qué diferencias hay? La economía formal, o sea, los presupuestos generales del Estado, consisten en que a un señor se le dan 50 o 75.000 pesetas, de las cuales se le descuenta el 10 o el 15%, más otros muchos descuentos y el IVA y muchas cosas, por ir todos los días a currar 8 o 10 horas. Mientras que la economía sumergida supone la inventiva enorme de un pueblo, las maneras que tiene todo un pueblo de crear, de ir más allá y de responder a la cicatería de la economía estatal. Por ejemplo, el caso de las autonomías. El caso de las autonomías. Todos sabemos que las transferencias de las autonomías, a Cataluña, por ejemplo, en este caso, pues llegan tarde, mal y nunca se hunden por el camino, como los famosos galeones que venían de Indias cargados de oro, y nunca llegan, nunca acaban de llegar. Entonces, ¿cómo responden a esto? ¿Cómo se defienden de esta escasez económica las autonomías? Con su inventiva, con su propia capacidad de crear riqueza, de crear industria, de crear trabajo. Creo ciegamente en la economía sumergida porque creo que es la economía en sombra, la parte de sombra de la sociedad, aquella que el Estado no puede recoger jamás y que además va por delante de lo que el Estado legisla y de lo que el Estado da. Por ejemplo, hoy se decide que hay que limitar, ahora mismo, muy recientemente, las ventas a plazos para enfriar la economía, como dice el señor Solchaga,
a todos habría que enfriarnos un poco, mayormente a las señoras, pero todos en general, ahora en verano, habría que enfriarnos un poco. El señor Solchaga quiere enfriar la economía limitando las ventas a plazos, pero resulta que todo el país vive de las ventas a plazos, del crédito a largo plazo, de un dinero que no existe, que no tiene, que compra cosas, el chalet, la parcela, el televisor, el reloj, lo compra todo a plazos mediante un dinero que no existe. De modo que si ahora nos reclamasen a todos instantáneamente el dinero de esos plazos, ocurriría que usted y yo nos quedaríamos en bolas, porque lo debemos todo. Y usted y yo somos unos casos muy lamentables. Somos unos casos muy lamentables, pero hay por ahí señoras y señoritas muy hermosas a las que no sería digno desnudar porque deben todavía al Corte Inglés o a quien sea parte de lo que han comprado mediante su tarjeta. Le ruego al testigo que no haga publicidad, aunque sea indirecta e involuntaria. No estoy haciendo publicidad, sino la glosa de un muerto egregio, con perdón. Entonces, que es don Ramón Areces. Entonces, resulta que la economía sumergida, que en este caso son las compras a crédito y a plazos, son lo que mantiene en un país la ilusión, la utopía, el vivir, el tener cosas que no le permite tener su sueldo, su jornal. ¿Cómo no voy a defender la economía sumergida? Sus manifestaciones han sido lo suficientemente elocuentes. Gracias, señor Umbral. ¿No hay más preguntas, señor presidente? Sí, son ya las 10:27. El fiscal dispone de 2 minutos por si le quiere formular alguna pregunta al testigo de la defensa. De la declaración de usted, señor Umbral, lo que está claro es que a usted no le gusta pagar impuestos. Y mi pregunta es, ¿usted es partidario del terrorismo fiscal o del absentismo fiscal? Usted, con los otros testigos, se ponía aquí y conmigo se pone a distancia. Bueno, voy llegando, ahora ya me acerco. Silencio la sala. Tú a tú. Pues es lo que le pregunto. Usted lo que está claro es que eso de rascarse el bolsillo para pagar impuestos le ocasiona dolores de parto. Y mi pregunta es, ¿usted es partidario del terrorismo fiscal o del absentismo fiscal? O sea, abstenerse de cualquier gasto fiscal. Yo soy partidario de pagar al Estado siempre que el Estado me devuelva unos servicios que no me está devolviendo. Y, por lo tanto, como no me devuelve servicios, como yo no tengo derecho a nada, porque un escritor no tiene derecho a nada, lo mismo que una asistenta, porque somos unas asistentas literarias, con perdón. Hombre, usted es un autónomo, usted trabaja de su propio... Eso de ser autónomo es como ser hospiciano, no sirve para nada. No, mire usted, como ser cualquier profesión en la cual uno trabaja para sí mismo. No, yo trabajo médicos, abogados, para mí mismo, ingenieros... yo me lo curro, pero al final se lo lleva Hacienda. ¿Comprende usted? Por lo tanto, Está soy claro. partidario del sistema fiscal en los países donde este fiscal está maduro y es justo. Pero en España es absolutamente arbitrario y acaban de admitirlo, algún ministro acaba de admitirlo y de decir que habrá que corregir errores. Y acaban de decir que se han descubierto grandes bolsas de riqueza escondida que hay que investigar y que nunca han pagado impuestos. Mientras que los señores que nos lo curramos día a día y que estamos fiscalizados y que tenemos carnet de identidad, no se lo enseño a usted porque no está la cámara enfocando, pues resulta que nosotros pagamos los impuestos. Por lo tanto, yo estoy con la economía sumergida y por robar al Estado todo lo posible. El testigo puede retirarse. Gracias. Gracias, señor Umbral. Bien, son las 10:30. Disponen de 2 minutos tanto el fiscal como el defensor para sus conclusiones definitivas. Cuando quiera, señor Nart. Bien, con la mayor brevedad que sea posible, evidentemente. Sí, esta por favor. acusación se revuelve otra vez contra esa pretensión que consiste en convertir al empresario en una especie de benemérito benefactor de la humanidad, digo, el empresario de economía sumergida, que lo que está haciendo es sacando de la angustiosa situación de paro a 3 millones de personas. Está utilizando la angustiosa situación de paro de 3 millones de personas para explotarlos hasta el punto donde pueda más lejos. El empresario de economía sumergida tiene como móvil el lucro y no otro. No se busque, por lo tanto, repito, la víctima y se coloque como parapeto detrás del victimario. El victimario en este caso es el empresario de economía sumergida. No coloque un parapeto de 3 millones de personas angustiadas, sometidas a una situación de explotación, diciendo, están explotadas pero ganan. Esto es lo que decían en el siglo XIX los empresarios de la Revolución Industrial antes de que hubiera 150 años de lucha para conseguir lo fundamental que tiene un trabajador, que es el derecho a un trabajo digno, no a un trabajo de esclavo, no a un trabajo explotado,
que es lo que pretende, por lo que veo, el Ministerio, la Defensa. Hemos hecho las alegaciones a lo largo de todo el planteamiento, se ha visto cómo empresarios y trabajadores están de acuerdo en que la economía sumergida debe acabar. Y yo voy a acabar de una forma quizás gráfica. Esto es un calendario, y en un calendario hay 365 páginas, 365 días. De estos días, yo tomo dos. Uno de ellos, el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, el día del fraude, el día de la estafa, el día de la burla al Estado, a los empresarios y a los trabajadores. El 28 de diciembre. Señor defensor, su fecha. Gracias, señor Nar. De nada. Yo me prefiero quedar con otra fecha. Silencio. Y yo prefiero quedarme con una fecha que significa la fecha por la cual millones de personas han luchado por tener un trabajo digno, no un trabajo de esclavos. Esa fecha que profundamente respeto y en la que todavía creo, y en la que todavía creen millones de personas en todo el mundo, es el 1 de mayo, la fecha del trabajo. La fecha del trabajo digno. Silencio en la sala. Por lo tanto, ¿pide usted para la economía sumergida? Un veredicto de culpabilidad, señor. Obviamente. Señor defensor, su turno. Señor Brevemente presidente, también. Le ruego señor brevedad. Nar, ¿sabe usted lo que celebran la mayor parte de los trabajadores de este país? Ni el 28 de diciembre ni el 1 de mayo. Lo que celebran es el segundo sábado de mayo. La Virgen de los Desamparados. Eso es lo que celebran. ¡Silencio! Mire, los argumentos del Ministerio Público, señoras y señores del jurado, no se sostienen por ninguna parte. Hay que empezar diciendo que a nadie le gusta estar en la economía sumergida, eso nadie lo quiere. Todo el mundo quisiera un puesto de trabajo en la economía formal, a los que, por cierto, tienen derecho todos los españoles. Pero las cosas son como son y no hay otra salida. O la economía sumergida o pasar hambre. Y, naturalmente, la gente opta por lo que le sirve para sacar adelante a su esposa, a sus hijos, a él mismo, a su familia en su conjunto. Así es que yo voy a limitarme a contestar muy brevemente algunas de las acusaciones más concretas que el Ministerio Público ha tenido a bien formular a lo largo de este proceso. Primero ha dicho, muy breve, señor presidente, no lo dude, ha dicho que descapitaliza la seguridad social. Bueno, la economía sumergida emplea a gente excluida del mundo del trabajo. Por lo tanto, lo que hace es aliviar a la seguridad social y no otra cosa. Ha dicho que deforma las estadísticas, lo ha dicho en una prueba testifical. Bueno, quienes hacen las estadísticas conocen perfectamente los datos, señores. Por eso, los expertos en demoscopia y en estadística se permiten el lujo de elaborar las proyecciones del Producto Interior Bruto antes de que las empresas les aporten ningún tipo de dato. Está todo controlado. En ese sentido, no hay ningún inconveniente ni ninguna duda. ¿Que genera dinero negro? El dinero también está controlado, señores. El dinero está en las cuentas corrientes y en las libretas de ahorro. El Estado lo sabe perfectamente y conoce con exactitud dónde se encuentra. Dice el fiscal que la economía sumergida crece más que la legal. Para crecer, señores, hacen falta créditos. Y los créditos solo se los dan a las empresas legalmente constituidas. Dice que consiguen créditos más baratos. Eso es falso, porque cuanto más irregular es la empresa, señores, más riesgo corre el banco a la hora de conceder el crédito y más caro es el dinero. Dice también que fomentan el trabajo a domicilio. Bueno, eso es bueno. Así puede trabajar gente que de otro modo no podría hacerlo. Y ya en el colmo del paroxismo dice que no invierten en tecnología. Pero hombre, ¿pero cómo van a invertir en tecnología si su primera preocupación, señores, es conseguir lo más elemental, lo más indispensable? Poder salir del hueco, del hoyo en el que se encuentran, poder vivir con una mínima decencia. Por estas razones que les he expuesto y por muchas otras que estaría exponiéndoles hasta la hora que fuese necesario, porque hay todas las que ustedes quieran, esta defensa tiene el honor de solicitar de todos ustedes un veredicto de inocencia. Eso es todo. Silencio, orden. Son ahora las 10:35. Ha llegado el momento de solicitar el veredicto del jurado. La economía sumergida, inocente o culpable. Adelante. Inocente. Culpable. 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 Inocente. Inocente. Culpable. 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 Inocente. Culpable.
Muy bien, el alguacil nos dará el resultado, por favor, se ha ido tomando nota. Sí, adelante, alguacil, por favor. Señoría. Sí. En primera instancia, la economía sumergida ha sido declarada culpable por el Tribunal Popular. Ahora conoceremos la opinión de los españoles. Estos son los resultados de la encuesta realizada a lo largo del programa en municipios de más de 5.000 habitantes y a personas comprendidas entre los 18 y 75 años. Por medio de 5.391 llamadas, se han obtenido 688 respuestas. El margen de error estimado es de más o menos el 3,81%. El resultado global es el siguiente. Inocente, el 28,05%. Culpable, 28,63%. Indeciso, 43,31%. Por sexos, los hombres han emitido el veredicto de inocente en el 31,5% de los casos, culpable el 37%, indecisos el 31,5%. Las mujeres la han considerado inocente en el 25,7% de los casos, culpable en el 23,1%, indeciso 51,2%. Por edades, podemos ver que entre los encuestados comprendidos entre los 18 y 30 años la han considerado inocente el 38% de los encuestados, culpable el 29,8%, indeciso el 32,3%. En edades comprendidas entre los 31 y los 50 años, inocente el 29,3%, culpable el 31%, indeciso el 39,8%. Y por lo que hace a comunidades autónomas, pueden ver en este mapa de España el resultado del sondeo por esas comunidades. Bien, ya hemos visto pues que en última instancia, por un margen muy estrecho y con un elevado índice de indecisos, la economía sumergida ha sido declarada culpable por Tribunal Popular. Se levanta la sesión.